Y vamos a estar mirando nuestro punto número 5, que es del acróstico TULIP. Y como hemos hablado anteriormente, estos 5 puntos se formularon a base de una respuesta a los remonstrantes en el siglo XVII, principios del siglo XVII, exactamente en el 1610 después de Cristo, cuando los discípulos de Arminio presentaron su remonstrancia y los 5 puntos primeramente arminianos que estaban en contra de las enseñanzas del calvinismo en aquella época. Entonces en el 1618 y el 1619 los concilios de Dort se dan las respuestas a los remonstrantes, que es donde nacen los 5 puntos del calvinismo. Ahora, cuando hablamos de los 5 puntos del calvinismo, no es base a todo lo que nosotros creemos como cristianos. Creemos mucho más cosas, como por ejemplo la doctrina de la Trinidad. Creemos una doctrina esencial de esta iglesia. Creemos en varias otras cosas, pero estos 5 puntos son base a una respuesta a lo que hoy se conoce como el arminianismo. Hoy en día, en aquella época, todos eran calvinistas, y estos remonstrantes fueron unos 5 puntos tipo de protesta en contra de las enseñanzas ortodoxas de aquel tiempo. Entonces se dan esta respuesta de los 5 puntos del calvinismo, y entonces ahora tenemos el acróstico TULIP, que cada letra inicial se trata de cada doctrina o de cada enseñanza. Por ejemplo, en los 5 puntos del calvinismo, la total depravity, que es donde sale la doctrina de la total depravidad, que es la T, y cada letra inicial es la enseñanza. El segundo punto es unconditional election, que es la elección incondicional. Ahora, lo que es la elección incondicional es que Dios elige sin ningún mérito en el hombre, de manera soberana. En el primer punto, que no lo dije, total depravidad, es lo que aprendimos en el primer punto, que el hombre estaba muerto espiritualmente, y es necesaria la mano de Dios que dé ese llamado irresistible al hombre para que venga a los pies de Cristo. Entonces el hombre está muerto espiritual y le da vida al que está muerto espiritualmente. La elección incondicional, que es número 2, es que Dios elige de manera soberana, sin ningún mérito en el hombre. La gracia irresistible, limited atonement, que es el punto número 3, expiación limitada. No es que Jesús esté limitado en su poder para salvar, sino que los beneficios de la salvación solamente los puede tener aquellos que genuinamente han tenido una conversión, y entonces Dios Dios los salva de manera soberana, recibiendo todos los beneficios del sacrificio de Jesús. Entonces es limitado. ¿Por qué? Porque solamente los que se convierten a Cristo verdaderamente con una fe genuina son los que pueden recibir la expiación, o sea, el perdón de pecados, porque las personas que no creen en Jesucristo no son salvos. Entonces ellos mueren en sus delitos y pecados. Ahora, la gracia irresistible, que es el irresistible grace, es el punto número 4, es de que Dios da un llamado irresistible, aunque el hombre puede resistirse momentáneamente, pero finalmente va a terminar creyendo y va a terminar su orgullo va a terminar vencido ante el poder soberano de Dios, y va a venir a los pies de Cristo, cambiándole su voluntad al hombre, y el hombre voluntariamente va a querer seguir a Cristo. Es algo que Dios produce en el hombre, y es por eso que es gracia irresistible. El punto que vemos ahora es la perseverancia de los santos, que en inglés es perseverance of the saints. Es la perseverancia de los santos, que Dios nos mantiene en la fe hasta llegar al punto de salvación de manera segura. Es la seguridad de la salvación de los santos, que es santos prácticamente es todo aquel que ha creído en Jesús y que ha sido apartado por la sangre
derramada por Jesucristo, y ahora él tiene un perdón de pecados y ha sido lavado de sus pecados y ahora tiene esa salvación segura hasta el día que esté en la presencia de nuestro Señor. Entonces, estas doctrinas fueron respuestas a los 5 puntos del arminianismo, que es la depravación parcial, es el punto número de los del arminianismo, que hay un libre albedrío, supuestamente los remonstrantes. Esto quiere decir que tú eres quien elige a Dios, tú eres quien decide y no la soberanía de Dios. La elección es condicional, o sea que Dios primeramente ve en su presencia quién iba a creer y después tú eres elegido, cosa que no tiene mucho sentido esa enseñanza, pero estos son los 5 puntos del arminianismo. Entonces, como Dios mira que tú vas a creer, entonces Dios te predestina y te elige, cosa que no comparto ese pensar. Bueno, pero la expiación, el punto número 3, para ellos la expiación es ilimitada. Esto significa que supuestamente el sacrificio de Jesús abarca para todos universalmente, que podemos caer en muchas contradicciones al momento de aceptar esta enseñanza. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que hasta los que son ateos van a recibir la expiación de Jesucristo, quiere decir que también se pueden salvar. Es contradictoria a la palabra de Dios cuando la Biblia dice claramente que los que no creen en Jesucristo mueren en sus delitos y pecados, y ahora ellos son responsables por todos los actos que ellos cometieron y van a pagar por sus delitos sin tener la expiación de Jesucristo. Ahora, para el punto número 4 del arminianismo es gracia resistible. Es todo lo contrario a lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque ellos creen que aunque Dios te llame, tú te puedes resistir al Señor hasta el último día de tu vida. O sea que el sacrificio de Jesús y el llamamiento por gracia no es eficazmente en nadie, sino que Dios abre una posibilidad para quienes quieran puedan venir a los pies de Cristo. Es algo que se cree hoy en día muy común. Entonces tú puedes resistirte al Evangelio, puedes resistirte al llamado de Dios hasta el último día de tu vida. Entonces Dios no te da una gracia irresistible, eficaz, que vas a terminar creyendo y tú puedes negarte. El punto número 5, que es el de lo que vamos a estar hablando ahora, es posibilidad de caer de la gracia de Dios. O sea, una vez que tú recibes la salvación, está en ti si tú la mantienes efectiva, o también puedes caer, resbalar y nunca venir a los pies, nunca volver al redil y perderte. O sea, prácticamente lo que se cree dentro del arminianismo es que la salvación, aunque es por gracia, se puede perder. No le veo sentido, porque si es por gracia, primeramente no la merecías. Sin embargo, Dios te la da de manera inmerecida, pero supuestamente el arminianismo puedes tenerla, pero una vez que la tienes, está en ti, si tú la mantienes, y la puedes perder. Entonces, ¿qué es lo que vemos en estos 5 puntos del arminianismo? Lo que miramos es que es antropocéntrica. Quiere decir que está basada en el hombre. Yo decidí y yo la mantengo y todo está en mí. No hay soberanía de Dios, porque Dios simplemente abre la posibilidad, pero yo soy el que tengo que trabajarla, yo soy el que la tengo que mantener, yo soy el que tengo que cuidarla. O sea, básicamente lo que al parecer, aunque lo niegan, decir, está basado en obras para nuestra salvación. Esto es lo que, esta es la gran contradicción que existe, y por eso es que hay veces que si lo estudiamos de manera detallada, podemos caer en que esto prácticamente está enseñando que la salvación es base al esfuerzo humano o las obras del hombre, cuando la palabra de Dios en Efesios claramente dice que es por gracia, y si es por gracia, ya no es por obras, y no es por obras para que nadie se gloríe, también dice la Escritura. Entonces, si es por gracia, no puede ser por obras, como dice Romanos 11:6,
dice claramente, porque si es por gracia, ya no puede ser por obra, porque lo que significa gracia es regalo que no merecemos. Entonces, nosotros en esta iglesia lo que creemos prácticamente es en la soberanía de Dios, y en estos se basa en estos 5 puntos del calvinismo. En respuesta de estos 5 puntos del arminianismo, si vemos los 5 puntos del calvinismo, están basados teocéntricamente, no es antropocéntrica, es todo lo contrario. Los 5 puntos del calvinismo están basados en la soberanía de Dios, porque Él es primeramente quien nos elige de manera soberana, que no es base en tu respuesta, sino que Dios elige sin ningún mérito. Todos los 5 puntos están basados de manera soberana de Dios, por eso van uno de la mano uno con otro. Ahora, el punto que vamos a estar viendo el día de hoy, la perseverancia de los santos, es que Dios nos mantiene dentro de la salvación que Él provee por medio de Jesucristo de manera soberana. O sea, no es nuestro esfuerzo, sino la soberanía de Dios. Y vamos a estar viendo nuestro texto de base va a ser Juan 10, versículo 27 al 29. Y lo vamos a estar viendo a la luz de las Escrituras. Juan 10, 27 y 29 dice: las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Las que son mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. O sea, tan solo con esta frase de que estamos leyendo ahorita, ya te lo está diciendo claro que no van a perecer jamás. Porque quien da la vida eterna es Dios por medio del sacrificio de Jesús. O sea, no hay manera de que el hombre se pueda separar de Dios, una vez que genuinamente ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, ni siquiera el diablo, ni siquiera Satanás, ninguna cosa creada puede arrebatarnos de la mano de nuestro Salvador. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y si leemos el versículo 30, dice, yo y el Padre, uno somos. Entonces, lo que aquí el Señor nos está enseñando es prácticamente que de todos aquellos que son sus ovejas, que verdaderamente han venido a los pies de Cristo de manera genuina, están sostenidos por la mano de Dios. Están sostenidos por el poder soberano y único de Dios. Por eso es que la salvación es monergista, como la otra vez lo hablamos. Monergista es que es la obra de un solo agente, de una sola persona, que es Dios. Entonces es Dios el que hace de manera soberana. Entonces, si vemos estos versículos, tan solo nomás con este versículo, podemos quedar convencidos de que nuestra salvación es segura ante Dios y no hay manera que la podamos perder. ¿Por qué? Ahora, cuando nosotros decimos que Dios nos mantiene de manera soberana, eso no quiere decir que somos perfectos, que no podemos pecar. Claro que podemos pecar, claro que nos podemos descarrilar también. Pero el que genuinamente ha estado convertido a Cristo, Dios va a proveer para que esa persona vuelva al redil y no se pierda. Pero es Dios el que mantiene esta fe en la persona, es Dios el que enciende el corazón de nosotros. Y es por eso que podemos mantenernos firmes en la fe. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero para continuar, dice, muchos comienzan bien, pero pocos terminan bien. Muchos, y en las iglesias lo hemos visto, cuando hay personas que vienen a los pies de Cristo,
y están congregándose en la iglesia, pero muchos no prevalecen dentro del redil. Y esto habla mucho de la fe de la persona. Muchos comienzan bien, pero pocos terminan bien. Algunos profesan fe en Cristo y llegan y luego se apartan. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Que dicen profesar de Cristo y más tarde están hablando en contra de Cristo o hablando en contra de la palabra de Dios y niegan rotundamente su fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque verdaderamente nunca la tuvieron. Otros, después de años de caminar con el Señor, siguen firmes aún en medio del dolor, aún en medio de problemas, aún en medio de problemas dentro de las iglesias, porque esto ocurre. Siempre va a haber problemas. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Somos personas con cada uno tiene su propio carácter, cada uno tiene sus propias decisiones y hay veces no hay acuerdo entre nosotros y podemos caer en dividirnos, cosa que eso no debe de suceder, pero sucede. Pero muchos aún continúan con su fe. Otros, ahora, ¿qué marca la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Es la fuerza humana o la gracia de Dios? Respuesta, sabemos claramente que es la gracia de Dios que nos mantiene. La Biblia enseña claramente que el verdadero creyente perseverará hasta el final, no por su propio esfuerzo, sino porque Dios mismo lo preserva. Esta gloriosa verdad se conoce como la perseverancia de los santos, que es el punto que estamos viendo. Finalmente, es la letra P y es el acrónimo y el acróstico TULIP de las enseñanzas que estamos observando el día de hoy. Y vamos a empezar la definición de la doctrina. La perseverancia de los santos enseña que todos los que han sido elegidos por el Padre son redimidos por el Hijo y regenerados por el Espíritu Santo. Esto es lo que la palabra de Dios enseña claramente, que los que han sido elegidos desde antes de la creación y fundación del mundo fueron elegidos por el Padre y redimidos por el Hijo y regenerados por el Espíritu Santo. Serán también guardados por el poder de Dios hasta el fin y nunca perderán su salvación. Nunca, jamás se va a perder esa salvación que una vez fue dada por mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es mutable. Dios es inmutable. En todos los sentidos de la palabra, Dios no es como uno de nosotros que puede tomar una decisión de darte algo y de repente cambiar de pensar. Y esto es lo que prácticamente los que enseñan que la salvación se pierde, pintan a un Dios mutable, a un Dios bipolar se puede decir. ¿Por qué? Porque cambia de pensar, conforme te da algo que no mereces, conforme te lo quita. Y entonces pintan a un Dios que no está seguro de lo que hace al 100%. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Este versículo creo que lo hemos estado viendo en todo lo largo de estos 5 puntos. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién empezó la buena obra en ustedes? Dios. Dios es el que comenzó esa buena obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta el día que estemos con el Señor, perdón. Esta doctrina no dice que el creyente es perfecto o que nunca peca. Nosotros, aún siendo creyentes y aún siendo redimidos por la sangre de Cristo y aún siendo guardados por Dios, también nosotros pecamos, pero no es una práctica común en nuestras vidas. Esto no nos da licencia de que podamos ir y hacer lo que quieramos, porque decimos, ya somos salvos, tenemos la redención y por eso yo tengo licencia para pecar, hacer lo que me da mi gana. Eso es incorrecto. Nosotros hemos visto a lo largo de la Biblia que el que es verdaderamente genuino se va a guiar bajo los mandamientos del Señor.
¿Por qué? Porque los mandamientos para nosotros es la enseñanza de qué es pecado y qué no es pecado. Entonces un verdadero hijo de Dios va a observar estos estatutos de Dios, que es lo que nosotros tratamos de agradar al Señor y vamos a tratar de vivir como verdaderos hijos del Señor. El tener la redención y la salvación segura, eso no quiere decir que nosotros podemos vivir como nos dé la gana, porque si hacemos eso, lo único que estamos mostrando es que no somos genuinos de Dios. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que dar testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios. Esta doctrina no dice que el creyente es perfecto o que nunca peca. Pecamos, pero no como practicantes del pecado, sino que nunca caerá definitivamente. O sea, pecamos, pero no vamos a caer definitivamente, sino que Dios va a proveer para que nosotros mismos nos levantemos por medio de su Santo Espíritu, que es lo que el Espíritu Santo hace. Dios no deja obras inconclusas. O sea, lo que Él comienza, lo termina. Por eso es que vimos en Filipenses 1:6 que lo que Él empezó, la buena obra que comenzó nosotros, la terminará. Proverbios 24:16. Este tema es súper interesante. Proverbios 24:16. Y créanme que hay versículos que no ignoramos, porque muchos dicen que ignoramos ciertos versículos de la Biblia que pareciera que la salvación se pudiera perder. Hay advertencias en Apocalipsis, hay versículos que pareciera que dijera que la salvación se pierde. Y esto al principio, cuando yo inicié leyendo la Escritura, yo tenía esa confusión sobre si la salvación se podía perder. Pero cuando uno profundiza más en la palabra de Dios, uno puede ir entendiendo más claro que la perseverancia es por medio del Espíritu Santo y no por medio de las obras del hombre. Proverbios 24:16, porque tal vez caiga el justo 7 veces, pero otras tantas volverá a levantarse. En cambio, los impíos caerán en desgracia. O sea, los que son impíos, los que no tienen a Dios en su vida, los que están apartados del Evangelio, los que están apartados viviendo en su mundo, ellos viven simplemente practicando lo que es pecado. Ahora, los que estamos en Cristo, Dios nos da esa fuerza para poder levantarnos, poder arrepentirnos, y Dios provee este sacrificio perfecto para el lavamiento de nuestros pecados, y es por medio del Santo Espíritu en nosotros que nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. La promesa segura de Cristo. Ahora vamos a ver la promesa segura de Cristo. Bueno, ya vimos Juan en este versículo de base que hemos tomado, Juan 10:27-29, los que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, estamos seguros en Cristo. Cristo asegura que sus ovejas no perecerán jamás. No dice que quizás, sino que jamás. La salvación no es un contrato condicional. No hay un contrato condicional. Cuando Cristo murió en la cruz, dijo, consumado es. Esa palabra en el griego, tetelestai, era una palabra que se usaba en el tiempo de los imperios antiguos, cuando declaraban algo que se pagaba en su totalidad de manera jurídica, se declaraba esta palabra tetelestai, es una victoria ganada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él, cuando dijo consumado es, lo que estaba diciendo es que estaba pagado en su totalidad, no a medias. Cristo no pagó por nuestros pecados a la mitad o una porción, sino que pagó por todos nuestros pecados. Por eso es que dijo,
Tetelestai. ¿Por qué? Porque estaba consumado esa gran victoria de Cristo Jesús en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y con esa sangre derramada Él compró pueblo para Él. Sino un pacto eterno sellado con la sangre del Cordero. Hay un pacto eterno sellado con la sangre del Cordero. Un pacto eterno sellado con la sangre del Cordero. Obra perfecta de Cristo. Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. Él por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos para siempre. Este versículo dice mucho, hay mucho que aprender de este único versículo. Cristo no murió para ofrecer una salvación posible, sino una salvación efectiva. Cristo murió por sus santos escogidos, para que todos los que creen en Él tengan la vida eterna y efectivamente puedan tener esa salvación. Hay una seguridad de salvación, y esa salvación es segura para todos aquellos que han venido a los pies de Jesucristo. Miren lo que dice en cuestión a los judíos, al pueblo de Israel. Romanos 11:7. Romanos 11:7. Romanos 11:7. Entonces, ¿qué? ¿Israel no ha alcanzado lo que buscaba? Israel no ha alcanzado lo que buscaba, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Hablándole al pueblo de Israel. Cuando dice los escogidos, se refiere a los que creen en Jesús. Hay judíos, recuerden que el Evangelio primeramente nació en Jesucristo, nació en el pueblo de Israel, fue dado a los judíos, mas no todos los judíos creyeron en Él, pero hubo una parte que sí aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, creyeron en Él, y es como nace la primera iglesia en Jerusalén. Era por medio de puros judíos. El Evangelio llegó a ellos por medio de Jesucristo, y ahí es donde vemos el inicio de la iglesia. Entonces, a los que creyeron en Él fueron los que fueron escogidos por Dios, y ellos sí lo alcanzaron, dice la palabra. Dice, Israel no ha alcanzado lo que buscaba, pero los elegidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Ahora, cuando se refiere a los elegidos, no nomás se refiere al pueblo de Israel, eso aquí entra también judíos y no judíos, gentiles también. Entonces ahora los que han creído en Jesucristo recibimos la promesa del pueblo de Israel por medio de que se le dio al profeta Abraham, y nosotros recibimos esa promesa, y ahora nosotros tenemos la bendición que recibieron, a que se les dio a los judíos. Ahora nosotros recibimos esa bendición por medio de la fe en Jesucristo. Por eso es que nosotros somos el Israel espiritual. Su sacrificio no depende del esfuerzo humano, sino de su poder eterno. Su sacrificio no depende del esfuerzo humano, sino de su poder eterno. Y este poder es lo que Dios nos da para que nosotros podamos venir a los pies de Jesucristo. Ahora vamos a ver un punto clave, que es la obra selladora del Espíritu Santo. La obra selladora del Espíritu Santo. Efesios, capítulo 1, 13 al 14. Efesios capítulo 1, versículo 13, 14. Hay muchos versículos que nos aseguran esta garantía por medio del sello del Espíritu Santo. Dice, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio.
que los lleva a la salvación. Y luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay un sello de salvación. Eso quiere decir que estamos apartados para el Señor. Versículo 14, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En algunas otras versiones que tienen ustedes puede decir, habla sobre las arras, pero es lo mismo, lo que quiere decir hay una garantía de salvación. Somos sellados por medio del Espíritu Santo después de haber creído en el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Lo hemos dicho muchas veces aquí, para que los que no saben, el Evangelio es las obras redentoras de Jesucristo. Como dice Romanos 10, todo aquel que cree que Él es el Señor, y si crees de corazón que Dios lo levantó de los muertos al tercer día, y Él pagó por tus pecados, tú tendrás salvación. Si tú crees y pones tu confianza en ese mensaje de salvación, que es la buena noticia, es de que Cristo murió por tus pecados en tu lugar. Y ahora tú puedes tener esa justificación, esa redención y ese perdón de pecados para tu salvación. Y aquí dice claramente que somos sellados por el Espíritu Santo. Y si somos sellados es porque somos apartados para Él y para su reino. Entonces hay una garantía, y es por eso que el versículo 14 dice que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y esto es gloria a nuestro Dios. El Espíritu Santo es el sello divino que garantiza la herencia del creyente. El Espíritu Santo es el sello divino que garantiza la herencia del creyente. Su presencia es la evidencia de que Dios cumplirá lo que prometió. Entonces Dios cumple su promesa a través de su Santo Espíritu en nosotros. Muchas de las veces, a veces oramos de forma incorrecta cuando decimos, Señor, mándanos a tu Santo Espíritu para que se manifieste, cuando el Espíritu Santo debería de estar en nosotros. Entonces deberemos estar orando de que nuestro Espíritu Santo en nosotros nos guíe a toda verdad. Entonces, si estamos orando que venga el Espíritu Santo, estamos diciendo que el Espíritu Santo no mora en nosotros. Una pequeña observación nada más. La diferencia entre profesión y posesión. En la Biblia hay muchos mensajes que pareciera que perdiéramos la salvación. No todo el que profesa fe la posee realmente. Y es por eso que yo dije que hay muchos versículos que pueden confundir. No es para que se confundan, sino que simplemente no los leemos bien en el contexto y a veces podemos pensar que la salvación se pierde o se pudiera perder. Por ejemplo, Mateo 13, 20 y 21. Mateo 13, 20 y 21 dice, el que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en su momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco para tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. O sea, se marchita, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto a hermanos caerse y jamás vuelven al redil? Es lo que estábamos hablando hace ratito. ¿Cuántas veces hemos visto hermanos que pareciera que están en la fe en Cristo y de repente pasan años, hay unos que pasan años, hay algunos que pasan meses, pero yo he visto personas que tienen años en la fe y de repente tienen un descuido, un desvío y nunca más vuelven al redil? ¿Será que perdieron su salvación? O más bien dicho, nunca la tuvieron. Estaban viviendo una falsa fe. Es por eso que hay una gran diferencia entre profesión y posesión. Vayan a Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19.
Y aquí vamos a ver estos ejemplos bíblicos que pareciera que la salvación la pierden, pero es que no tenían la salvación en primer lugar. Primera de Juan 2:19 dice, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Quiere decir que dentro de la iglesia hay personas que parece que están con nosotros, pero a la misma vez no son de nosotros. Y esto ocurre en todas las iglesias. Ahora, en este versículo, el contexto es de que estaban negando que Cristo, que Jesús era el Cristo. Y estaban negando su fe. Tampoco podemos poner este ejemplo cuando un hermano decide moverse de iglesia. Y muchas de las veces quisiéramos que todos estuvieran en esta iglesia, pero a veces no es así. Y hay hermanos que deciden moverse a alguna otra iglesia. Eso no quiere decir que han abandonado su fe. Han apostatado del redil, sí, pero eso no quiere decir que han apostatado de la fe. Cuando un hermano se va definitivamente de la iglesia y niega su fe en Cristo, a él se le puede considerar este versículo o un versículo o considerarlo como pagano. ¿Por qué? Porque ha negado su fe o ha negado la fe genuina en Cristo y ahora abandonó la iglesia y abandonó también su fe. Entonces podemos ver que él no pertenecía a nosotros. Allá afuera hay muchas iglesias hermanas y hoy en día podemos darnos el lujo de ir, cambiarnos de iglesia al momento que a nosotros nos parezca. Aunque no es sano estar haciendo eso, es mejor estar firmes en una iglesia y apoyar la iglesia que estamos trabajando. Pero si han tomado la decisión de dejar la iglesia por ir a otra iglesia, pero es una iglesia de sana doctrina, no se les puede considerar de apóstatas. Están abandonando su iglesia, pero no están abandonando la fe, y es por eso que no se le puede considerar de esa manera. Dice, ahora vemos que eran de nosotros, pero porque no prevalecieron con nosotros y salieron de nosotros porque mostraron que no eran genuinos, ¿verdad? Y caen de forma que terminan negando la fe en Jesús y jamás regresan al redil. Es porque nunca tuvieron fe. Vean Mateo capítulo 7, 21. Y este versículo muchas de las veces se usa para decir que la salvación se pierde también. Y vamos a estar viendo hasta el versículo 23. Muchos dicen, mira, ellos eran cristianos y siguieron una fe cristiana, pero perdieron su salvación. O realmente, ¿qué ocurrió aquí? Vamos a ver este ejemplo. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo aquel que diga, Señor, Señor, porque hicieron una confesión o porque declararon una confesión en una iglesia que les hicieron llamado al frente y los hicieron hacer la confesión del pecador y ya por eso creen que van a ser salvos aunque nunca participen en nada dentro de la iglesia. Lo hemos visto muchas veces que vienen, hacen una confesión de fe y después se apartan y nunca regresan y siguen creyendo que porque hicieron una confesión de fe un día tuvieron la salvación segura. Pero todo lo contrario, todo lo que muestran en sus vidas es que no eran genuinos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. En aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Le van a reclamar a Cristo en aquel día y les van a decir, Señor, sacamos demonios en tu nombre, hicimos milagros y prodigios en tu nombre. O sea, pareciera que eran personas que tenían la fe genuina. Pero vean lo que dice el versículo 23. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí.
Esto quiere decir que nunca estuvieron en la fe genuina, porque Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Las ovejas de Cristo oyen la voz del Señor y el Señor las conoce. Aquí el Señor le está declarando que nunca los conoció. O sea, no eran de Cristo, no estaban en la fe genuina. Apártense de mí, obreros de maldad. Y eran personas que sacaban demonios, eran personas que hacían milagros en el nombre de Jesús, usaban el nombre de Jesucristo para hacer estos prodigios y milagros, y lo hemos visto en redes sociales, lo hemos visto en la televisión, lo hemos visto. Por eso, cuidado cuando miren este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esto no es señal de que sean genuinos en Cristo. Aunque saquen demonios, aunque hagan milagros, aunque digan y hagan cosa y media, esto no quiere decir que son realmente reconocidos por Cristo. ¿Por qué? Porque estaban actuando de manera vanagloriándose ellos mismos. Pero tenían una fe falsa, vivían en una fe demoníaca. Porque el Señor dijo claramente, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Entonces, ¿perdieron su salvación? No. No podemos usar estos versículos para decir, mira, la salvación se pierde. No. Nunca fueron reconocidos por Cristo. Esto quiere decir que ellos nunca tuvieron una genuina salvación o estuvieron en el redil de manera genuina. Jesús afirma que nunca los conoció, así es, nunca fueron salvos. Otro ejemplo que es mal usado es Juan 17:12. Y aquí y muchos usan que Judas perdió su salvación, o sea que Judas estaba primero en el redil y claramente Judas estaba con los 12. Pero Judas es llamado hijo de perdición. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió, dice, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Entonces aquí muchas de las veces podemos decir, mira, se perdió el hijo de perdición, pero Cristo, ¿cómo lo está reconociendo? Como el hijo de perdición. O sea, realmente él nunca fue salvo. Lo que sucedió con Judas es de que Dios lo usó para que se cumpliera lo que la escritura dice. Pero realmente Judas nunca fue genuino ni nunca fue salvo. Y podemos verlos en algunos otros versículos como vemos que Judas es llamado como hijo de perdición. Pudiéramos pensar que Judas se perdió. Pero hay otros versículos que nos ayudan a entender que nunca fue verdaderamente salvo. Juan 6:70. Vean lo que dice Juan 6:70 y 71. Juan 6:70 y 71. Juan 6:70 y 71, Jesús le respondió, ¿y qué acaso no los he escogido yo a ustedes, los 12? Y uno de ustedes es un diablo. ¿Cómo? Jesús escogió a los 12, pero uno de ellos es diablo. Prácticamente le está diciendo que es un adversario. Y se refería a Jesús a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era uno de los 12 y era el que lo iba a entregar. Entonces Judas era reconocido por Cristo como un diablo, como un adversario, o sea, nunca fue un verdadero, genuino seguidor de Jesucristo. Judas era un ladrón y jamás tuvo una conversión genuina. Judas, aparte de que es llamado diablo, también es reconocido como un ladrón. Vean lo que dice Juan 12:4 y 6. Juan 12:4 y 6. Aquí el apóstol Juan, que es el autor, lo declara claramente lo que Judas era, dice. Y dijo Judas Iscariote, hijo de Simón,
que era uno de los discípulos y el que más tarde lo entregaría. Porque no se vendió este perfume por 300 días de sueldo. Y ese dinero se les dio a los pobres. Pregunta, ¿por qué no se vendió este perfume? Sobre un perfume que se le derramó a los pies de Jesucristo. ¿Por qué no se vendió ese perfume por 300 días de sueldo y se les dio a los pobres? Pero, vean lo que dice el versículo 6. Pero no dijo esto porque se preocupara por los pobres. O sea, no estaba siendo sincero Judas. Él no estaba preocupado por los pobres. Dice, esto no lo dijo porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, él era el tesorero. Él era el que mantenía la bolsa del dinero que recolectaban en aquel tiempo de Jesucristo, y todo ese dinero que era para las ayudas de los pobres y todo lo que se estaba requiriendo en ese tiempo que andaba Jesucristo en el camino con los 12 apóstoles. Él dice que sustraía de lo que recibía de la bolsa. O sea, se robaba el dinero. Por eso es que es llamado ladrón. Entonces, si vemos y estudiamos bien la vida de Judas, Judas realmente andaba con Jesucristo por mera conveniencia. Y podemos ver el ejemplo cuando lo da por las 30 monedas de plata, y él mismo es el que lo entrega por el dinero, porque era ambicioso, era ladrón y era un diablo. Y es llamado por eso el hijo de perdición. Ahora, Dios lo escogió, sí, pero para que se cumpliera lo que la Escritura, dice acerca del Mesías. O sea, Dios también usa personas como Judas para que se cumpla, y esto podemos ver lo que es la soberanía de Dios en obra y en acción en la vida de los apóstoles. Hasta en eso Dios tiene la soberanía. Entonces, es muy claro de ver la vida de Judas que no era un genuino y nunca realmente perdió su salvación, sino que él era simplemente considerado un diablo. Judas era un ladrón, jamás tuvo una conversión genuina. Bueno, ya vimos el versículo 6. Ahora, la perseverancia no prueba que nunca caeremos. La perseverancia de los santos, la doctrina que estamos enseñando el día de hoy de la perseverancia de los santos, no podemos decir que nunca vamos a poder caer, porque esto no es verdad. Nosotros también caemos. La perseverancia no prueba que nunca caeremos, sino que cuando caigamos, Dios nos levanta. Esa es la gran diferencia dentro de un genuino y uno que no es genuino. El que es genuino, Dios lo levanta y lo regresa al redil. El que no es genuino, nunca se levanta y nunca regresa al redil. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. A ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación. O sea, estamos protegidos por el poder de Dios y Él nos mantiene para que alcancemos la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. ¿Quién es el que nos mantiene? Es Dios. A ustedes por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para mantenerse cuando llegue el momento final. Vamos a entrar en la seguridad para el creyente. No vivimos en temor de perder la salvación. No debemos de vivir en temor de perder la salvación. Esto no es sano para nuestros juicios. O sea, he escuchado, y la semana pasada que estuvimos platicando con el pastor Samuel, nos platicaba que él había conocido una persona que vivía preocupado por su salvación. ¿Y qué pasó? Que terminó enfermándose mentalmente. ¿Por qué? Por de tanta preocupación que tenía de perder su salvación, que terminó perdiendo su juicio. Él mismo fue afectado por esta enseñanza. Por eso no es sano vivir preocupado, simplemente estar firmes en lo que la palabra de Dios nos enseña en la oración, firmes en la fe, y esto nos va a ayudar a mantenernos a lo largo del tiempo.
Hay muchos que podemos decir que son bebés en Cristo, y este es el consejo: simplemente mantenerse firme en la oración, en la fe y en la iglesia, porque es donde va a aprender, donde va a tener un crecimiento espiritual. Bueno, ya vimos Primera de Pedro, Romanos 8.1. Romanos 8.1. No vivimos en temor de perder la salvación. Romanos capítulo 8, versículo 1. Por eso es importante de leer la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura nos alimenta el alma. Y es como podemos venir en fe y tener esa seguridad. Romanos 8.1, por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, este versículo en el griego original, en las escrituras originales, solamente está hasta donde dice los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso es como una agregación. Pero creo que hubo un error cuando fueron los copistas, que se agregó esta porción por, creo, el versículo 6 o el versículo 8 de este capítulo. Pero como dice verdaderamente en el griego original, es: por lo tanto no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Para los que están genuinamente dentro del Evangelio, no hay ninguna condenación. Entonces, si este versículo nos llena de esperanza y de fe, y no nos da esa confianza de sentirnos que estamos seguros en Cristo, pues no sé qué otro versículo, pero hay más. Nuestra seguridad no está en nuestra fidelidad a Dios, sino en la fidelidad de Dios hacia nosotros. Suena medio raro cuando dice: nuestra fidelidad no está basada en nuestra fidelidad, no está basada en la fidelidad nuestra a Dios, sino en la fidelidad de Dios hacia nosotros. Es Dios el que se mantiene fiel y es el que nos mantiene firmes en la fe. Jesús confirma que la salvación es para todo aquel que cree, ¿verdad? La perseverancia no produce descuido, sino una devoción. La perseverancia de los santos no produce descuido, sino devoción para mantenernos fieles a Dios. Filipenses 2:12-13. Filipenses 2:12-13. Por lo tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino muchos más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo que el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas de las veces cuando nos hablan de que la salvación se puede perder y que debemos de cuidar nuestra salvación, usan siempre el versículo 12. Por lo tanto, amados míos, ya que siempre se han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y te lee nomás hasta allí. Mira, te tienes que ocupar con temblor, y en otros dice con pudor también, donde tienes que preocuparte por tu salvación. Sí, porque es algo preciado, pero nunca te leen el versículo 13, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo que el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, por la buena voluntad de Dios produce el querer como el hacer. Entonces ahora nos preocupamos por apreciar nuestra salvación, por cuidar de ella, por mantenernos fiel en la palabra de Dios. Pero es Dios primeramente el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El creyente perseverará porque el Espíritu Santo lo impulsa a vivir en obediencia. Dios nos da un consuelo en la prueba.
nos ayuda, nos consuela. Dios no permitirá que caigamos para destrucción. Salmos 37:24. Si el hombre cae, no se queda en el suelo porque el Señor lo sostiene de la mano. Si se dan cuenta, si el hombre cae, no se queda en el suelo porque el Señor lo sostiene de la mano. Es el Señor el que nos levanta, es el Señor el que nos mantiene. Y ya mero vamos a concluir sobre este tema de la perseverancia de los santos. No es una licencia para pecar, lo hemos dicho. No es licencia para pecar. El hecho de decir que somos salvos por Cristo y que hay una seguridad de salvación, sino una promesa que produce gratitud y santidad. Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, muchos creen que nosotros tenemos que perseverar para ser salvos. Entonces, mira, ahí está. Ahí está. Hay que perseverar para poder ser salvos. Pero lo que nosotros creemos es que el creyente verdadero perseverará para ser salvo, sino porque ya ha sido salvo por la gracia irresistible de Dios, y es por eso que Dios lo mantiene en esa perseverancia. O sea, Dios es el que lo motiva, es el que lo enciende para que siga continuo en el camino. Sino porque ya ha sido salvo por la gracia irresistible de Dios. Dios ha hecho ya la buena obra que va a finalizar, como dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira qué versículo tan precioso. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo 4:18. Ahora, recordando este versículo que acabamos de leer en Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? En comparación a este versículo de segunda de Timoteo 4:18, ¿quién es el que lo preserva? Dice la palabra, Dios mismo. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Él es el que nos va a mantener firmes para el reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta total obra soberana de Dios es la total obra única y soberana obra de Dios para nuestra salvación. El que es guardado por el poder de Dios va a perseverar hasta el fin por la gracia irresistible de Dios, y es Dios el que se lleva toda la gloria en lo que hacemos. Y quiero terminar leyendo otro versículo, y con esto vamos a finalizar, que es un versículo tan precioso que no podemos dejar de leer para esta doctrina que es la perseverancia de los santos. Romanos capítulo 8, versículo 33 al 39. Romanos capítulo 8, versículo 33 al 39. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Qué puede separarnos del amor de Cristo? Pregunta. Tribulación,